bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y ya estamos de regreso en Fútbol por Dentro y hoy aprovecharemos nuestros 27 minutos semanales para acercarnos a la vida de un hombre de fútbol. Un apasionado del arbitraje que siguió la tradición familiar y hoy se empeña en impulsar esta profesión en Cuba. La figura de mi padre, gracias a él, soy todo lo que estoy tratando de ser lo que traté de ser en el arbitraje. Me inculcó mucho amor al arbitraje, mucho respeto. Él siempre estuvo pendiente de mi carrera y fue un peso bastante difícil porque como mi padre fue árbitro internacional, recuerdo que siempre yo sabía que me iban a ver de otro punto de vista y me exigía a mí mucho más cada día que salía al partido, me exigía. Y siempre traté de igualarlo, superarlo. Marcos Brea de Espaine comenzó a jugar al fútbol a temprana edad en la cancha del Estadio Antonio Maceo del Reparto Sueño en Santiago de Cuba. Contrario a los deseos de su padre, Brea se vuelve un practicante sistemático y juega con el plantel santiaguero en varios campeonatos provinciales. Sin posibilidad de ingresar a la EIDE en edad juvenil, Marcos Brea logra ganarse un puesto en el equipo provincial y participa en sus primeras competiciones nacionales. Bueno, en mi inicio en el fútbol fueron en 1986, entrenaba aquí mismo en el Estadio Antonio Maceo, en la barriada de Sueño ahí. Mis entrenadores fueron Mario Hernández Ferrer y Rudy Paulo Revilla. Fueron un poco difíciles porque mi padre nunca quiso que fuera futbolista. Fueron momentos difíciles porque recuerdo que mi padre trabajaba ahí en el mismo lugar y tuve que a escondidas ir con los entrenadores, ir entrenando ahí a escondidas de él para poder seguir ahí en el fútbol. ¿Qué pasa? Que mi papá en aquella época era árbitro internacional de fútbol también y muchas veces no estaba dentro en lo que eran los entrenamientos y eso en el estadio ahí. Recuerdo que fuimos campeones en 3 ocasiones provinciales, hice muchos compañeros, muchos amigos y actualmente comparto mi centro de trabajo con los 2 profesores que me iniciaron en el fútbol. Luego de finalizar su etapa como juvenil, Marcos Brea destaca en un torneo provincial de mayores y es incluido en la preselección de Santiago de Cuba al campeonato de primera categoría. En un grupo donde sobresalían futbolistas como Jorge Isaac Querol, Luis Martén, Alfredo González o Vladimir Sánchez, por solo citar algunos nombres, Brea vive momentos complicados que le van alejando del sueño de ser futbolista de primer nivel en Cuba. A pesar de los desencuentros con el entonces director técnico del representativo santiaguero, Brea debuta en la máxima categoría del fútbol cubano y guarda algunas vivencias de su etapa como jugador. Bueno, fueron momentos impresionantes. Recuerdo que mi primera vez que salí de Santiago de Cuba fue a jugar a Las Tunas, específicamente en el estadio en Manatí. Me impresionó mucho la afición de esa localidad, donde estaba la grada repleta, y eso verdaderamente que eso me causó tremenda impresión. Bueno, mis relaciones con mi compañero fue excelente. Hasta recuerdo que en una época a Mauri solo no tenía zapatos para jugar y yo le presté los míos, ¿entiendes? Porque yo entendía que él tenía la calidad suficiente para estar en esa posición que yo no podía estar. Las relaciones con Armelio no fueron las mejores, que hoy
hubo muchos malos entendidos entre él y yo, y hasta con mi padre. Y ahí eso fue una de las cosas que me dio tomé la decisión de salir del fútbol totalmente, como atleta. En 1999, y tras dejar atrás su etapa como jugador, Marcos Brea decide seguir los consejos de su padre y adentrarse en el mundo del arbitraje. Un curso de reglas de futsal en Villa Clara en el año 2000 marcaría el inicio de una carrera de más de 2 décadas en esa profesión. Después de varios años que mi papá trató de inculcarme el arbitraje, tomo la decisión en el 99, el año 1999, donde para mi criterio el entrenador Almeiro Luis hizo algunos cambios con respecto a la alineación, etcétera, y tomé la decisión de salir de ahí, de mi sueño de ser un gran futbolista, y es que me inclino a lo que es el arbitraje. Por muchos años que mi papá me venía inculcando y hablando conmigo sobre ese tema, que tenía potencial para eso. Que mi primer curso nacional fue en Villa Clara. En Villa Clara, en el año 2000, un curso de fútbol sala, porque yo empecé en el arbitraje con el fútbol sala. Ese curso lo impartió el profesor Pedro Stuart. Ahí recuerdo que también de varios, como 2 o 3 meses de estudio en mi casa con mi padre, sobre las reglas del arbitraje y eso, y específicamente la del sala. En esa prueba que me hicieron de 100 puntos saqué 85, eso nunca se me olvida. Después de 4 años como árbitro de futsal, Marcos Brea encuentra el camino que le llevaría a trascender a nivel nacional e internacional. Guiado por su padre y otras figuras del arbitraje como Modesto Yerrezuelo y Ramón Calderón, Brea comienza a dirigir partidos del principal certamen futbolístico del país. La final del Campeonato Nacional de la temporada 2007-2008 entre La Habana y Cienfuegos sería el impulso para seguir creciendo en la difícil labor de hacer valer las reglas del juego. El arbitraje ahí es de fútbol sala, al pasar para el 11, es muy difícil, producto a que el arbitraje de fútbol 11 tiene otra característica. Recuerdo que mi mayor guía mi mayor consejero fue mi padre, mi tío. También tuve varios Modesto Yerrezuelo. Recuerdo que siempre estuvo trabajando conmigo, gracias a él también es parte de mi carrera. Lo que es al principio de lo que fue el arbitraje, fui tratando de escuchar a todas esas personas que tuvieron grandes resultados en el arbitraje, o tomando consejos de ellos, como el caso también de Ramón Calderón, Monchi, que fue un gran profesor también para mí. Pero en realidad la esencia fue mi padre, que gracias a Dios siempre lo tuve ahí en mi cabecera, como siempre digo. En enero de 2009, y tras aprobar las correspondientes pruebas físicas, Marcos Brea recibe el gafete FIFA. Una distinción que anteriormente había aportado su padre y con la cual podría recibir designaciones para eventos y partidos internacionales. El punto cúspide de esos primeros años como internacional llegaría con la designación a la Copa Oro 2013. Un certamen en el que Brea tendría la responsabilidad de conducir el partido inaugural entre las selecciones de Canadá y Martinica. Bueno, recuerdo que prácticamente en el 2008, cuando trabajó la final del Campeonato Nacional, me dicen que salgo el árbitro más destacado de ese año en Cuba, y eso me daba la posibilidad de que me mandaran, de que me enviaran a FIFA como una propuesta, con la propuesta FIFA. Recuerdo también que aparte de aprobar mis pruebas físicas y mis pruebas teóricas con excelentes resultados, ya al recibir el nombramiento en enero del 2009 de que soy árbitro internacional, fue una gran alegría para mí y un gran reto. Recuerdo que mi padre me dijo: ahora es que comienza
esas fueron palabras de mi padre. Me dijo, ahora es que comienza tu carrera como árbitro. Lo que más me impactó fue en Copa Oro fue tener la oportunidad de arbitrar, dirigir el partido inaugural Canadá-Martinica. Nunca lo esperé, sinceramente. Otra gran presión porque prácticamente a raíz de ese partido es que te va llevando, eres como el objeto de estudio del arbitraje en ese momento, y es un partido muy difícil, aunque no lo creas. Recuerdo que trabajé ahí también en el partido inaugural. Recuerdo que trabajé 3 partidos más, fueron 3 partidos más, ya un poco mayor relajado, sin tanta presión. Y lo que más me marcó fue que pienso que mi trabajo fue excelente y no pude pasar a la segunda etapa. Creo que se fue injusto conmigo ahí. Pero esas son cosas que del arbitraje que uno tiene que sobrellevarla. Quizás en el mejor momento de su carrera como árbitro, Marcos Brea se vio obligado a alejarse de las canchas por una enfermedad. Una vez recuperado, Brea comienza de a poco a recuperar su forma y junto a compañeros como Yadel Martínez Pupo e Irando Pico, recibe designaciones para partidos de competiciones de clubes de CONCACAF y otros de eliminatorias mundialistas. Un evento muy especial en esa época fue el de los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015 y del que Brea recuerda con mucho orgullo su trabajo en el desafío México-Uruguay. Tuve una enfermedad, salgo de espera del 2014 más o menos. Tengo una enfermedad me dio dengue, y a raíz del dengue me dio una hepatitis viral que me alejó de las canchas aproximadamente un año. Tuve ahí que tratar de volver a tomar mi peso, recuperarme, etcétera, que eso lleva un largo proceso, porque llegué a pesar 94 kilos de normalmente que yo peso 85 kilos, y fue un largo proceso de volver a mi forma física. Y a raíz de eso, a raíz de mi enfermedad, fue difícil tener designaciones a torneos internacionales. Y hasta que me fui incorporando en el 2015, 2016, poco a poco de nuevo, prácticamente de cero, volver a retomar todo el camino del arbitraje nacional como internacional. Recuerdo que mi nombramiento a los Panamericanos de Toronto lo tomé con tremenda alegría, porque después de haber salido del proceso eso de la enfermedad, recuerdo que Yadel iba para Copa de Oro 2015 y yo iba para los Panamericanos de Toronto, y lo tomé como un reinicio de mi carrera internacional. Recuerdo que siempre nos comunicamos, siempre nos estamos monitoreando, ya él de Estados Unidos y yo de Toronto, pues siempre comunicando eso, y fue un gran reto. Es difícil los juegos múltiples, productos que tienen otras características, pero es una cosa muy bonita. Mi mayor regalo fue arbitrar en ese torneo, fue arbitrar el partido México-Uruguay. Un partido muy difícil, con 2 equipos que tienen prácticamente la misma característica, donde es bastante difícil sobrellevar ese nivel del fútbol, arbitrar ese nivel en ese fútbol, y fue una cosa muy exitosa y muy emocionante a la vez. Uno de los momentos más complicados de la carrera como árbitro de Marcos Brea se produjo en la cancha del municipio Minas, donde se enfrentaban los equipos de Camagüey y Las Tunas. Unos años después de ese incidente con el delantero tunero Michael Celada, Brea aprovecha el diálogo con nuestro colectivo para enviar un mensaje a la afición futbolística del país. El incidente con Michael Celada ha venido ya con una trascendencia, ¿no?, anterior. Recuerdo que en ese partido, anteriormente él me había dicho varias cosas después de haber salido un partido, y recuerdo que antes, cuando íbamos a saludarnos en ese partido, recuerdo que yo
no le di la mano. Y pienso que a raíz de ese incidente fue que provoca una reacción de él a raíz de que yo tomo una sanción, una falta, y él parece que no pensó que no era ni la falta, no era ni con él. Él pensó que yo estaba equivocado. Nos dijimos, me recuerdo que él me hizo unas palabras de ofensa. De ofensa no, fue unas palabras de desaprobación, y yo la amonesto. Entonces él se me acerca y me da con la cabeza. Me golpea con la cabeza, con la frente en mi nariz, lo expulso. Y ahí, bueno, ya ven cómo se desató todo aquel problema, aquel incidente de mal gusto. Recuerdo también que después que sucede eso, me dicen a mí que yo estaba en todo mi derecho de suspender el partido, y eso lo dice la regla. Y recuerdo que le dije que no. Después de estar golpeado y esa serie de cosas, dije que no, que mi principio como árbitro no me llevaba a eso, que yo no iba a tratar de perjudicar. Lo vi en ese momento así, de tratar de perjudicar al equipo de Las Tunas. Y volví a retomar el partido. Varias personas me criticaron eso, pero sentí en ese momento que era lo más adecuado para tratar de llevar mi partido bajo aquellos golpes que me dieron, etcétera, etcétera. Y aquí por este medio que quisiera tomar la iniciativa esta de pedirle disculpas a la afición cubana del fútbol, y también le pido disculpas también a Michael Celada por haber tenido aquel incidente, que creo que afectó la imagen del fútbol cubano, la imagen del arbitraje, y que no debe haber sucedido nunca, ni debe suceder. En diciembre de 2021, Marcos Brea decide cerrar su etapa como árbitro. A pesar de aprobar las pruebas físicas y recibir el gafete FIFA para el año 2022, Brea consideraba oportuno dar espacio a las nuevas generaciones. Un partido del torneo de selecciones en el Pedro Marrero iba a ser el de la despedida, pero al parecer solo sus colegas de profesión consideraron relevante rendirle homenaje a una persona que por más de 20 años había dedicado su vida al arbitraje. Poco tiempo después, en un encuentro del torneo Apertura entre los elencos de Guantánamo y Granma, en el Roberto Mora, se le reconocía a Marcos Brea su labor en las canchas de Cuba. En ese momento lo tomé, recuerdo que iba en camino hacia hacer las pruebas físicas en Camagüey en diciembre del 2021. Y recuerdo que el día antes de salir hacia Camagüey tuve una llamada de un amigo mío, y conversamos con respecto sobre mi futuro en el arbitraje. Y tomé aquel consejo como una cosa importante, ¿no? Recuerdo que llegué a Camagüey, hice mi prueba física, las aprobé, como las teóricas también. Y recuerdo después de haber pensado mucho en camino de Santiago de Cuba a Camagüey, recuerdo que después de haber terminado mi prueba física, le digo al presidente de los árbitros, actualmente Antonio Álvarez, le dije, terminé mi carrera arbitral. Él me pregunta por qué, si yo estoy bien físicamente, y le digo que hay que darle, que entendía que ya era el momento de darle camino a las personas jóvenes, de tratar de desarrollar de otro punto de vista a los árbitros jóvenes aquí en Cuba, y darle un paso más a lo que es el arbitraje cubano, y tratar de trabajar de otro ángulo el arbitraje cubano con respecto al arbitraje.
Con muchos recuerdos a cuesta de su etapa como árbitro en Cuba y con la espinita de no poder participar en un mundial, Marcos Brea enfoca sus esfuerzos a la formación de referees en el país y a la creación de una escuela de árbitros. Marcado por el arbitraje, Brea aboga por una mayor comprensión hacia la profesión y respaldo institucional para aquellos que deciden tomar este camino. El arbitraje cubano vive momentos difíciles y urge el apoyo de todos para revertir una situación que no favorece el desarrollo del fútbol en Cuba. De arbitraje en Cuba bajo tantas incompresiones con respecto a ese tema. Es bastante complicado, sin embargo estamos tratando de sacar al árbitro ahí con algunas dificultades, pero pienso que en algún momento alguien venga y tome una decisión de tratar de mejorar las condiciones arbitrales en Cuba con respecto a facilidades para entrenamiento y etcétera, porque es difícil, vuelvo y repito, es muy difícil llevar esta profesión en Cuba bajo las circunstancias que se están llevando en estos momentos. Han habido alguna mejora con la federación ahora, pero hay que seguir trabajando y seguir mejorando con respecto a eso, porque, vuelvo y repito, va a ser muy difícil tratar de lograr mantener y obtener más árbitros aquí en este país. Si una de las cosas que le agradezco a los federativos y a Antonio Álvarez también, a los federativos de fútbol y a Antonio Álvarez, fue que a raíz de mi decisión de salir del arbitraje, que me invitaran a trabajar con el arbitraje en Cuba, que es una gran pasión para mí, un gran orgullo, tratar de trabajar aquí en Cuba con los árbitros, darle mi poco conocimiento que tengo sobre el arbitraje y aportar cada día más al arbitraje cubano, el arbitraje. El arbitraje me marcó mi vida. Me marcó mi vida. Es una profesión muy bella. Pienso que el árbitro tiene que sentir de corazón la cosa del arbitraje. Y el árbitro que no sienta eso va a ser muy difícil de que logre obtener un resultado en su vida. Hola, soy Carla Duarte. Bienvenidos a Disparo a la Red, una sección dedicada a seguir la actividad de los futbolistas cubanos en Internet. En la Liga Promérica de Costa Rica, el cartaginés de Marcel Hernández llegó a la final del torneo de clausura luego de vencer al campeón, el Herediano, en el global 2-1. El encuentro, que terminó con empate a 1, no solo le dio la ventaja a los brumosos en el global, sino que frustró el sueño de los rojamarillos de reeditar el bicampeonato conseguido en 1979. En este mismo club continúa siendo incierto el futuro de Marcel Hernández. El alajuelense tantea la venta del máximo goleador extranjero del primer nivel del fútbol tico. Marcel Hernández es parte de la plantilla de la Liga Deportiva Alajuelense y está de préstamo en el cartaginés hasta el último mes del año por contrato, aseguró Leonardo Vargas, gerente deportivo de los brumosos. Vargas explicó que los azules tienen la intención de que se quede hasta esa fecha e hizo énfasis en las cláusulas existentes en el contrato que debe respetar el alajuelense de producirse el traspaso a otro club. Al norte, en Estados Unidos, Modesto Méndez hizo historia al convertirse en el primer futbolista nacido en la mayor de las Antillas que asiste en la MLS Next Pro. En el partido contra Cincinnati, Modesto Méndez realizó su primera asistencia en la MLS Next Pro cuando hizo el pase de gol a Shainer Borgelin en el encuentro que terminó 4-0 a favor del Inter de Miami, en el cual Modesto disputó 39 minutos. Méndez posee 5 salidas al campo, con el 31% de salidas con el 11 inicial y el 5% de participación en acciones de gol, con una tarjeta amarilla acumulada. Precisamente estaremos sorteando una camiseta de entrenamiento de este equipo. Los interesados en participar en el sorteo deben seguir las instrucciones en nuestras redes sociales. Los espero la próxima semana en otro Disparo a la Red, siempre en Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí.
Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de la vida de un hombre de fútbol, Marcos Brea. Usted recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Fútbol por Dentro, el programa donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.